Hola amigos, ¿cómo están? El caballero de la noche está de vuelta. Durante mucho tiempo contemplé cómo la verdad es corrompida y acomodada según la convicción solo de uno o de varios que están en el poder. Hoy comienza mi lucha por la verdad. Yo soy Batman 04. La verdad sobre la muerte de Hugo Chávez. Una inyección habría sido suficiente para inocular el cáncer a Chávez. Desde que Maduro aseguró que el tumor del presidente fue inoculado por fuerzas oscuras, la comunidad científica se divide entre los que piensan que es una fabulación increíble y los que creen que no es tan descabellado. Una inyección habría sido suficiente para inocular el cáncer a Chávez. El comandante Chávez fue envenenado por fuerzas oscuras para golpear al pueblo venezolano y golpear a América Latina, aseguraba ayer el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, al anunciar la creación de una comisión de importantes científicos de varios países del mundo para investigar si el cáncer del comandante fue inoculado. Una posibilidad que ya apuntó el mismo Chávez antes de fallecer y que Estados Unidos calificó inmediatamente de absurda. Desde entonces, la comunidad científica anda también a vueltas con esta teoría. Para algunos médicos esto no es más que una fabulación increíble, mientras que para otros no es tan descabellado y solo hace falta una inyección en cualquier parte del cuerpo. Al contrario de lo que piensa mucha gente, técnicamente es posible. Es probable que lo obtuviera por sí solo, pero llama mucho la atención que, justo cuando Estados Unidos está perdiendo la batalla por el control de Sudamérica, hayan aparecido en poco tiempo 5 casos de presidentes, ninguno afín, con cáncer. Uno se pregunta, ¿aquí qué pasa? Explica a ABC el Dr. Carlos Cardona, médico especialista en oncología molecular, que ha estado 16 años investigando el cáncer en universidades tan prestigiosas como Cambridge y Birmingham, en Inglaterra, o en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle, el mismo en el que le hicieron el trasplante de médula ósea a José Carreras. Para el Dr. Cardona, el error que se produce tras la declaración de Maduro es que las opiniones han sido vertidas por periodistas y oncólogos clínicos. La respuesta hay que buscarla en un oncólogo molecular, que es el que está en el laboratorio experimentando con ratones y el que lleva inoculando a. Hay una gran variedad de maneras de eliminar a alguien, y una puede ser el cáncer. Tan solo hace falta una inyección puesta en cualquier parte del cuerpo mientras llegue a la sangre, declara Cardona, que enumera las posibles vías. Inyectar líneas celulares de un tumor que conoces previamente, incluso de pacientes que murieron hace 50 años. A través de un oncovirus, es decir, un virus que tú has preparado y que lleva los genes de tumores supresores que se introducen en las células y producen el cáncer, o inyectando directamente carcinógenos químicos. La mayoría de estas cosas dejan huella y, si eres investigador, pueden encontrarla pidiendo una muestra del tumor. Puedes ver si ha sido un oncovirus, si hay alguna línea celular, también puedes hacer estudios genéticos para ver si el cáncer se ha desarrollado de manera natural o atípica. Es complicado, pero se puede averiguar. Para otra parte de la comunidad científica internacional, ajena por completo al tipo exacto de cáncer que padeció Chávez, esta posibilidad es prácticamente imposible, en parte por el hecho de que no exista ningún precedente de la teoría lanzada por el presidente Maduro. Dicen que tuvo un cáncer pélvico, pero no sabemos si se generó en el recto, en la próstata o en la vejiga, cuenta el Dr. Antonio González Martín, jefe de servicio de oncología médica de MD Anderson Cancer Center en Madrid. Para el Dr. González es aún más complicado de lo que afirma el Dr. Cardona. Solo existen 2 escenarios en los que, en teoría, sería posible inocular un cáncer, y ninguno puede aplicarse a Hugo Chávez. El primer caso sería a través de la inoculación de un virus de los que sabemos que puede generar un cáncer. Pero al margen de que la operación no es tan sencilla, tampoco existe seguridad de que ese virus vaya a desarrollar un cáncer finalmente. Y el segundo escenario sería la inoculación en sangre de células de tumor. Puede dar algún resultado en laboratorio con animales, por ejemplo, ratones, pero es altísimamente improbable en humanos, debido a su sistema inmunitario, explica. Parece que vamos a tener teorías de la conspiración sobre el cáncer de Chávez durante un tiempo, porque no parece que el gobierno de Maduro vaya a desistir en su intento.
Prevalece la verdad de la gran farsa más monumental que se haya hecho para engañar al mundo y al pueblo de Venezuela. El cuerpo del presidente de Venezuela, fallecido en Cuba el 29 de diciembre de 2012 a las 4:45 p.m. hora estándar del este, y posteriormente embalsamado el 3 de enero 2013 a un costo de $880.000 por los embalsamadores italianos Los Scorfino, fue trasladado en secreto desde Cuba a la capilla ardiente de la AM directo vía aeropuerto de La Carlota el día 5 a las 4 metros, en vuelo de avión de las Favia. En el otro venía su familia y no como se anunció que fue al hospital militar el 18 de febrero, según fuentes de la inteligencia estadounidense y francesa proveniente de sus estaciones de Jamaica y Granadinas. El coche con el falso féretro de Chávez recorrió las calles de Caracas rumbo a la Academia Militar durante más de 7 horas. Durante el largo cortejo fúnebre del miércoles, los venezolanos que llenaron las calles de Caracas lloraron ante un féretro en el que no iba el cuerpo del embalsamado Hugo Chávez. Es la versión de varios altos oficiales activos militares del ejército conocedores del dispositivo de traslado, que aseguran que el cadáver del presidente venezolano fue transportado de Cuba a Fuerte Tiuna, en el complejo de defensa donde se encuentra la Academia Militar. El cambiazo se produjo en el sótano de esa institución, cuando llegó allí el falso féretro al término de la procesión. Fue el único momento en que las cámaras de televisión lo perdieron de vista. La versión de esos altos oficiales militares, comunicada por ellos mismos al diario ABC de Madrid a petición de mantener su anonimato, confirma además la información ya avanzada por este diario de que Chávez murió en Cuba y no en Caracas, como insiste el gobierno venezolano. El engaño de la procesión supone un nuevo montaje del gobierno, sumándose a la larga lista de mentiras con que el chavismo ha llenado los últimos meses de vida de su líder. En realidad, el objetivo no era tanto burlar al pueblo, como su utilización política. Querían mostrar un baño de multitudes con un claro interés político, todo trazado desde La Habana permitiendo que la gente pudiera hasta tocar el féretro, el falso, sin poner en riesgo la integridad física del verdadero. No iban a permitir que este, por lo que fuera, se cayera, cuando además parte de su estructura interna es de vidrio, indica una de las personas al tanto de las circunstancias del traslado. De hecho, según destacan igualmente fuentes del Mossad, servicio secreto israelita, tras producirse el cambio en el sótano de la Academia Militar, la seguridad alrededor del ataúd pasó a ser estricta, sin que se permitiera acercarse a nadie de la manera en que había ocurrido durante la marcha. A partir de ahí todo pasó a ser solemne, sin el desorden populista visto en el recorrido por la ciudad. Estaba también la necesidad de la conservación del cadáver. Someterlo a 7 horas al calor de Caracas, un 29-30 grados Celsius cuando tenía que ser expuesto al público durante varios días antes de su sepultura, no era lo más aconsejable. Al hospitalito. Después de que Chávez embalsamado hacía 72 días en La Habana, como ya develó ABC de Madrid, el cadáver del presidente fue llevado por la noche del 5 de marzo al aeropuerto venezolano de La Carlota, la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, según aseguran los militares informantes. Ataúdes. Urna de vidrio, tipo Blancanieves, rusa, llegó a La Habana con 2 embalsamadores rusos en diciembre. Ya ni hacen falta de lo enanos, pues están comprando Globovisión. La Carlota está en el interior de al este de la capital Caracas, más cerca de Fuerte Tiuna que el aeropuerto internacional de Maiquetía. De allí fue conducido al Hospitalito Vicente Salías, el centro médico de ese complejo castrense, en el que se encuentra el Ministerio de Defensa. Su nombre se debe al menor tamaño comparado con el hospital militar, situado a unos 7 kilómetros, en otro lado de la ciudad. A unos 200 metros del Hospitalito está la Academia Militar. En el Hospitalito, que posee una morgue, se abrió el féretro, se revisó el estado en que había llegado el cuerpo tras el vuelo y se concluyó la labor de vestirlo con el uniforme verde con boina roja militar luego de un fuerte incidente entre Maduro y la familia. En algún momento del miércoles el ataúd fue transportado al sótano de la Academia Militar. Un féretro similar, vacío o con algún peso en su interior con un maniquí facsímil con careta, fue llevado al hospital militar, de donde el miércoles por la mañana partió la procesión popular. Cuando esta llegó a la academia, durante un rato las televisivas perdieron de vista el ataúd. La excusa fue que había que adecentar el féretro, como quitarle las flores y otras cosas que el pueblo había arrojado o reposicionar la bandera que lo cubría. El que surgió de nuevo ante las cámaras, no ya sobre la plataforma de un coche fúnebre, sino a hombros de militares y otras autoridades, era el ataúd verdadero, que luego se abriría en la capilla ardiente.
En el ínterin, en privado, un reducido grupo de personas especialmente allegadas, la familia y probablemente los presidentes de Argentina, Bolivia y Uruguay, presentes también luego en la ceremonia pública celebrada en esa academia militar, tuvieron un acto íntimo. Aunque la televisión venezolana no mostró ningún plano cercano del féretro cuando este fue abierto para el adiós público, diversas personas que acudieron a despedirse de los restos del presidente indicaron que lo habían visto ligeramente hinchado y sin pelo, nada que ver con las falsas fotografías difundidas por el gobierno hace 3 semanas. Es importante que el pueblo de ese país, Venezuela, sepa que el 17 de octubre de 2012, una vez que el presidente Chávez fue informado en La Habana luego de someter a exámenes rigurosos, que le restaban venezolanos 60 días de vida, transportó 13 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de ese país, Venezuela, que fueron transportados en un avión ruso que partió del aeropuerto de La Carlota a las 6 am del día 20 de octubre hasta el aeropuerto de Rancho Boyero en Cuba. Y además sacaron de las reservas del Internacionales $20.000 millones americanos que fueron depositados en el Banco Central de Cuba. De allí que las reservas de ese país, Venezuela, apenas disponen de 1.200 millones y por ello la restricción de divisas para importar necesidades básicas de alimentos, medicinas, autopartes, reactivos para laboratorios y equipos médicos que genera una grave situación alimentaria a causa del desabastecimiento severo que sufre ese país en estos alimentos que amenaza con implosionar una situación de vastas proporciones en los próximos 3 meses. Sea como sea, no cabe duda de que Chávez fue el peor enemigo de Estados Unidos, de eso no cabe duda. Bien, esto es todo por hoy, me despido, yo soy Batman 04 y únete a mí en la lucha por la verdad.